Dios le bendiga en esta hora. Una vez más estamos aquí en su programa, ¿verdad? Que esperando siempre que sea de bendición para su vida. Su programa favorito, así le vamos a llamar. Y le bendecimos desde este lugar, desde el Ministerio Mundial Maranata, las instalaciones del Ministerio Mundial Maranata, la iglesia que le ama, la iglesia que le bendice, la iglesia que ora por usted todos los días. Y en esta ocasión, una vez más, le queremos bendecir con una palabra, que creemos que es muy necesaria para cada uno de nosotros. En una ocasión, mi Dios dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Porque a veces nosotros, el ser humano, estamos tan interesados, tan pendientes de la comida, de lo que vamos a comer, como veíamos la enseñanza pasada, de las cosas materiales, y se nos olvida que Dios siempre nos da una palabra, una promesa, y es lo que hoy vamos a ver en esta ocasión. Así es que le saludamos, le bendecimos a todos nuestros amigos, hermanos, queridos televidentes. Bueno, ahora vamos a ver la palabra en Romanos capítulo 4, en su versículo 5. El tema de esta enseñanza, me encanta ponerle tema a mis enseñanzas, y mi tema es por fe, no por ley. Y vamos a ver por qué le puse el tema de que es por fe, no por ley. Lo vamos a ir desarrollando y poco a poco vamos a ir entendiendo por qué del tema, por qué le puse así el tema. Es por fe, no por ley, que quede bien claro. Si usted se aprende el tema, usted va a entender toda la enseñanza. Es por fe, no por ley. Y en Romanos capítulo 4, en su versículo 15, dice: la promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios hace una promesa a Abraham. Abraham era un hombre que amaba a Dios, que conoció a Dios, que le servía a Dios. Pero Abraham tenía una esposa que se llamaba Sara, y ya habían llegado a una edad, dice la Biblia, donde pues ya eran mayores de edad, tanto así que la Biblia los describe que a Sara se le habían pasado la costumbre de las mujeres. Y eso pues todos sabemos a qué se refería cuando la palabra dice eso. Entonces ya eran ancianos, ya tenían más de 70 años, cuando Dios le da una promesa a Abraham. Y entonces dice que la promesa que Dios le da a Abraham, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, la promesa, Dios le da una promesa a Abraham, y la promesa que Dios le da a Abraham no se la da por la ley, se la da por la fe. Dice que Dios le dice: tú vas a ser heredero del mundo, tú vas a heredarle a alguien. Pero ¿cómo iba a heredar? Usted sabe que cuando se hereda, se le hereda a los hijos, y él no tenía hijos, ya estaban de edad avanzada y no tenían hijos. Entonces, ¿a quién le iba a heredar? En una ocasión, Abraham le dijo a Dios: ¿y a quién le voy a heredar? Si no, tú me dices que voy a ser padre de muchedumbres, que voy a tener una descendencia, que voy a heredar, pero no tengo un hijo más que un criado, es el que tengo, a él le voy a heredar. Y Dios le dijo: no, tú le vas a heredar a un hijo,
Pero pasaron los años, llegaron a ser ancianos y pues no tenían hijos. Entonces Dios le da una promesa. Y entonces en Romanos nos lo dice más explicado. Dice, Dios le dio una promesa a Abraham por medio de la fe, no de la ley. Y vamos a seguir viendo para que entendamos bien esta enseñanza. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Y es cierto? Dice que si la promesa que Dios le dio a Abraham y nos da a nosotros, porque no solamente las promesas son para Abraham, las promesas son también para nosotros. Toda promesa que nosotros encontramos en la Biblia es para nosotros. Y dice que si la promesa es por la ley, entonces vana nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque cuando a ti te dan una promesa o a mí, nosotros cuando pedimos un crédito, le voy a poner un ejemplo, cuando pedimos un crédito nos hacen firmar pagarés, nos hacen firmar un documento que vamos a pagar cada mes o cada quincena o cada semana, según como nos den el crédito. Entonces, si nosotros no pagamos, nos retrasamos en los pagos, si no pagamos, ¿qué nos aplica? La ley. El que nos da el crédito no tiene fe en que vamos a pagar. El que nos da el crédito sabe que tenemos un pagaré firmado o un documento firmado y que vamos a pagar. Y si no pagamos, nos aplica la ley. Entonces nosotros pagamos no por fe, por ley. El que nos da el crédito no tiene fe en nosotros. Él cree que si no lo pagamos aplica la ley. Esto por eso dice Dios, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, cuando Dios nos promete algo, nosotros tenemos que hacer algo también. Dios se encarga de darnos la promesa, pero nosotros nos encargamos de aplicarle la fe. Por eso es por fe, no por ley. ¿Por qué? Porque dice Dios, yo le voy a dar la promesa. Yo le prometí a Abraham un hijo y se lo voy a dar. Pero a Abraham le toca creer. Dios dice, yo te prometo que voy a suplir tus necesidades. Pero a ti y a mí nos toca creer. Él nos promete sanarnos de todas nuestras enfermedades, pero a ti y a mí nos toca creer, nos toca tener fe. Si me está entendiendo, yo sé que me está entendiendo. Por eso, todo lo que Dios nos promete, no es que Dios no cumpla, no es que Dios no nos ame para cumplir la promesa que nos ha dado. No, lo que pasa es que nosotros no aplicamos la fe en esa promesa. Abraham tenía que ejercer fe. Tanto así que pasaron 25 años para que él fuera padre. Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo como a los 75 años. Y él recibe la promesa casi a los 100 se le cumple la promesa. Porque en ese transcurso de los años, probablemente Abraham batalló en la fe. Y si no batalló en la fe, es que Dios le quería enseñar que era por fe, no por ley. Se dice, yo no sé hasta dónde sea cierto, que en una ocasión un hombre fue a un tribunal a demandar a Dios, que porque Dios le había prometido tantas cosas en la Biblia y no se las cumplía. Pero el asunto no es que Dios no las cumple, el problema es que tú y yo no tenemos fe en esa promesa. Dios nos da la promesa y hasta ahí. Dios hace lo que le toca hacer, darnos la promesa. Él es mi pastor, nada me va a faltar. Me toca a mí creer a esa palabra. Me va a suplir mañana, pasado, no sé, dentro de 1 año, 2 años, 3 años, no sé. A mí me toca creer. Dios ha dicho que por las heridas de Cristo hemos sido sanados. A mí me toca creer. Él ya me dio la promesa. Ya me dio a Jesús para que viniera a perdonar mis pecados. Yo tengo que creer en esa promesa. Entonces, todo lo que nosotros vemos en la Biblia y nos promete Dios, tenemos que creerlo. Porque si nosotros no creemos, entonces la promesa no se cumple. Dice que es por fe, porque si no es por fe, entonces la promesa se anula. Si no hay fe, la promesa está anulada. Entonces nosotros somos los que activamos esa promesa. ¿Cómo la activamos? Con fe, creyendo que Dios me va a sanar,
creyendo que Dios te va a sanar, creyendo que Dios te va a suplir, creyendo que Dios va a restaurar tu matrimonio, que Dios va a salvar a tu hijo, creyendo, porque es por fe. Aleluya, dice, por la ley, porque por la ley produce ira, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, porque como yo te decía, bien te decía en un principio, en el Antiguo Testamento se regían por la ley. El hombre que no cumpliera un mandamiento se le aplicaba una ley. Hoy no se nos aplica la ley en cuanto a la palabra, porque no es por ley, es por fe. Dice, por tanto es por fe, mire que aquí lo dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es el de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham creyó cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Entonces Dios le dijo, como Abraham y Sara creyeron, ustedes van a ser los padres de la fe. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Óigame, porque para creer que Dios le iba a dar un hijo a la edad que tenía, que la costumbre de las mujeres a Sara ya se le habían pasado. Y usted y yo sabemos que médicamente no hay forma de que una anciana y un anciano puedan procrear hijos. A lo mejor un anciano se está viviendo con una joven, probablemente sí. Pero dos ancianos, ella anciana, ya no tiene la costumbre de las mujeres, él también es un anciano, pasan 25 años. Oiga, ¿usted cree que cualquiera de nosotros dijera, no, pues es que eso no es cierto? Pero ellos creyeron. Por eso dice que por la fe, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, porque la fe nos da, Dios nos da la gracia por medio de la fe. La gracia es que nos da lo que no merecemos, pero nos los da porque tenemos fe, a fin de que la promesa sea firme. ¿Cómo logramos que la promesa de Dios se mantenga firme? Por medio de nuestra fe. Yo me imagino a Abraham diciéndole a Sara, Sara, vamos a tener un hijo. Y Sara diciendo, sí, vamos a tener un hijo porque Dios nos los prometió. Entonces la promesa se hacía firme, porque ellos lo estaban creyendo. Dice, para que toda su descendencia, o sea, ahora nosotros, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como Abraham creyó, Dios le dijo que iba a ser el padre de la fe. Porque qué mejor Abraham que se le haya denominado el padre de la fe. Sigamos leyendo, dice, como está escrito, mire lo que vamos a ver ahorita, dice, como está escrito, te he puesto, Dios le está diciendo a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes, cuando él no tenía hijos. Y Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes, pero no tenía hijos. Dice, delante de Dios a quien creyó. O sea, cuando Dios le dice a Abraham, ven acá, tú vas a ser padre de mucha gente, te voy a dar un hijo. Dice que Abraham creyó, dijo, yo lo creo. Poderoso. Cuando Dios te dice, yo voy a suplir tu necesidad, tú créelo. Cuando Dios te dice, voy a restaurar tu matrimonio, tú créelo. Cuando Dios te dice, voy a sanar tu enfermedad, tú créelo. Créelo para que la promesa sea firme, para que sea por fe y no por ley. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Porque ya Abraham, y lo voy a decir con todo respeto, pero estamos viendo a una pareja de edad avanzada, y dice que Dios llama las cosas, dice que Dios le da vida a los muertos. Primero dice lo que acabamos de leer, que le da vida a los muertos. Ellos estaban como muertos, ya estaban más para allá que para acá, como dice. Sus espermatozoides de Abraham y los óvulos de Sara estaban muertos.
Pero dice que Dios es el que da vida a los muertos, o sea, a eso muerto, a eso que estaba muerto, Dios le iba a dar vida. A eso que está muerto en ti, Dios le va a dar vida. A eso que crees tú que ya está muerto, que ya no tiene solución, que ya está acabado, que ya está terminado, Dios es poderoso para darle vida. Crea esa promesa, porque Dios le da vida a los muertos. Estos ancianos ya estaban casi cerca de la tumba, pero Dios les dio vida. Y dice que llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es fe, que tú vas a empezar a llamar las cosas. Bendición viene para mi vida. ¿Sabes qué estás haciendo? Llamando las cosas que no son como si fuesen. No está la bendición, pero tú la estás llamando como si fuese. Y a la vez la estás llamando para que llegue. No estás sano, y en lugar de quejarte, en lugar de decir, ay, me duele aquí, me duele acá, me duele la cabeza, este síntoma, este problema físico, este problema moral, emocional. Hoy hay mucho problema emocional, mucha depresión. La gente está depresiva por problemas económicos, por el desempleo, por la falta de economía, porque está cautiva en una casa y no puede salir, con todo esto de la prohibición de salir. Es una esclavitud. No la estamos pasando tan bien, pero nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Vamos a salir de este encierro, esta esclavitud, porque es una esclavitud, se tiene que terminar en el nombre de Jesús. Estás llamando esa libertad, estás llamando las cosas que no son como si fuesen. Nosotros somos libres por el poder de Dios, nosotros somos sanos por el poder de la palabra, porque Jesús dijo que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Estamos llamando la sanidad, no la vemos, no la tenemos, pero la estamos llamando, porque llamamos las cosas que no son como si fuesen, porque es como se mantiene la promesa firme, y Dios es entonces cuando lo hace. Aleluya. Por eso dice que es por fe, no por ley. Dice, él creyó, se está diciendo, Abraham creyó. Cree tú, cree por tu milagro. Créele a Dios lo que te ha prometido. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice que Abraham creyó a lo que Dios le había dicho. Tú crees a lo que Dios te ha dicho en su palabra. Te ha prometido salvarte, perdonarte. A veces la gente vive en culpa, en condenación. Dios ha prometido perdonarte. Cree que Dios ya te perdonó, que Dios es bueno para perdonarte. Mucha gente está con una ofensa en el corazón, está herida de su alma, de su corazón, porque no puede perdonar. Perdona, porque Dios dice que perdones para que Él pueda perdonar tus pecados. Entonces, dice, él creyó en esperanza, contra esperanza. Él creía, de repente no veía nada, seguía creyendo. De repente veía que pasaron 5, 10, 15 años y él seguía creyendo. No sé cuánto tiempo estás creyéndole a Dios, síguele creyendo que ese hijo, que esa hija, Dios la va a liberar, la va a sanar, la va a cambiar, la va a restaurar, lo que tú necesitas. Dice, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Él estaba creyendo que iba a ser padre. Yo no sé por lo que tú tengas que creer que vas a ser padre, a lo mejor también. No has podido tener hijos con tu pareja. Han pasado los años y no han podido procrear. Él estaba creyendo por ser padre. Tú tienes que estar creyendo por lo que tú necesitas. Dice, conforme a lo que se le había dicho. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Dice que él estaba creyendo conforme a lo que se le había dicho. A nosotros no nos ha dado una sola promesa Dios. La Biblia está llena de promesas. Él dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Cuando te sientes solo, cree que no estás solo. Dios está contigo. Porque Él dijo, no te voy a dejar. Esa es una promesa que tú y yo tenemos que creer cuando viene la soledad en nuestras vidas, cuando los hijos se van, el cónyuge se va, nos quedamos solos. Tú tienes que creer que no estás solo, que Dios está contigo. Esa es una promesa para ti.
creer que Dios está contigo. Por eso dice que él creyó conforme a lo que se le había dicho. Tú crees cuando Dios te dice, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. Eso habla de problemas. Como diciéndote, Dios, vas a pasar por problemas, pero eso no te van a acabar porque yo estoy contigo. Cree eso. Crea esa promesa para que la promesa siga siendo firme, y como Abraham creyó a lo que se le había dicho, que iba a ser padre de mucha gente, y él dice, yo estoy creyendo conforme a lo que se me dijo, así será tu descendencia. Tú crees que así Dios suplirá tu necesidad. Dice, y no se debilitó en la fe. Está hablando de Abraham. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, miren, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Miren qué problema tenían ellos, porque ellos no habían podido tener hijos siendo jóvenes. Aquí está el problema, porque ella era estéril. Ahora, siendo jóvenes, siendo productivos, en la edad que tuvieron de producción, no pudieron tener hijos porque ella era estéril. Ahora que ya están viejitos, dice que ya casi de 100 años, que ya es el hombre, ya casi está muerto, ya no puede caminar, ya no puede hablar, ya no puede hacer todas las cosas como las hacía más joven. ¿Cómo era posible que a esa edad iba a tener un hijo con una mujer estéril, que le habían pasado la costumbre de las mujeres, que ya estaba adulta? ¿Cómo entonces iba a tener un hijo cuando no lo pudo tener más joven? Y era estéril. Tremendo. Dice, pero él no se debilitó en la fe. O sea, él no vio el problema. Él no vio que su esposa era estéril. Él no vio que ya eran ancianos. Dice, de casi 100 años. Ya habían llegado casi a los 100 y el hijo no llegaba. Pero dice que él no se debilitó en su fe. En ningún momento Abraham dudó de Dios. Ese es nuestro problema, que no vemos, que llega lo que estamos esperando, y ¿qué hacemos? No que Dios cumple, no que Dios ha dicho. ¿Usted cree que Abraham dijo eso? Cuando a él le pasaron 25 años para que la promesa se le cumpliera. Él siguió creyendo y creyendo y creyendo y creyendo y creyendo, y pasaron los años, y él seguía creyendo. No se debilitó en su fe. En ningún momento él dudó de Dios. Por eso Dios le llamó a Abraham el padre de la fe. Dios premió a Abraham con el título del padre de la fe, porque bien merecido se lo tenía. ¿Por qué razón? Porque le creyó a Dios lo que le había dicho. Nosotros a veces desmayamos y nos debilitamos en la fe. Decimos, no, esto no va a llegar. Cierro este capítulo, este ciclo, y vamos para adelante a ver qué nos llega. Ese es el problema de nosotros. Y le voy a dar mi ejemplo. Nosotros siempre deseamos una casa en lo particular. Y siempre, Señor, yo necesito una casa, siempre rentando. Y mi esposo me decía, así te la voy a hacer, y sí te la voy a hacer. Llegó un momento en que yo dije, ya no me la va a hacer. Ya pasaron tantos años, no me la va a hacer, no voy a tener casa. Llegó un momento en que me resigné y perdí el deseo, perdí la ilusión, como toda familia, que la ilusión es tener una casa. Yo dije, no, pues ya tenemos 25 años de casados y la casa nomás no llega. Dije, bueno, ya. Y se lo dije a él, le digo, ¿sabes qué? Yo ya perdí la ilusión. Ya no te voy a insistir que me des mi casa, perdí la ilusión, esto no se va a hacer, ya, hasta aquí creí. Y no dudé de Dios, estaba dudando de mi esposo, porque mi fe estaba puesta en mi esposo. Y él me dijo estas palabras, tú has dejado de creer en mí, pero yo no he dejado de creer que Dios me la va a dar. Cuando él me dice eso, le digo, bueno, eso es otra cosa, porque ya éramos pastores. Bueno, le digo, eso es otra cosa, yo sé que Dios te la puede dar. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Pasaron 5 años, a los 5 años me dice, mira, aquí está tu casa.
y me tapó la boca, me quedé admirada, porque él nunca dudó de que Dios le iba a dar su casa. Él siempre decía, Dios me va a dar mi casa, no tengo dinero, no tengo terreno, no tengo nada, pero Dios me la va a dar. Él construyó una casa y él dice, yo no sé cómo la hice, porque yo dinero no tenía. Empecé sin 5. Vino un albañil, se ofreció para apoyarme a hacer mi casa y me dijo, pastor, pague como quiera, págueme como quiera, cuando pueda. Vamos a empezar con un bulto de cemento, pero vamos a empezar, pastor, yo le voy a echar la mano. Y así empezó a hacer su casa, la casa de su casa de usted. Y a los 5 años de que yo dije que ya había perdido la ilusión, él me está entregando una casa, porque él nunca dudó de que Dios se la iba a dar. Pasaron 30 años. A los 30 años, Dios nos da la casa, su casa. A Abraham, a los 25 años después de que le prometió darle un hijo, se lo da. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es no debilitarnos en nuestra fe, porque es por fe, no por ley. A nosotros a veces cuando sacamos un crédito, le digo, nos obligan a pagar una renta, si no nos aplican la ley. Y todo se hace por ley, pero en el asunto de Dios no es por ley, es por fe. Aleluya. Dice, tampoco dudó por incredulidad, o sea, ni siquiera le pasó aquí de dudar de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Qué maravilloso ejemplo nos da Abraham, por eso le ponen el padre de la fe, porque dice que no dudó por incredulidad. Dice que él fortaleció su fe dándole gloria a Dios. Cuando parecía que la fe le estaba menguando, dice que él se fortalecía esa fe dándole gloria a Dios. Cuando a ti se te esté debilitando la fe, dile, Señor, te doy gracias porque tú me vas a sanar, te alabo, te bendigo, te exalto. Dice que fortaleció su fe dándole gloria a Dios. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? ¿Cómo podemos seguirle creyendo a Dios diciéndole, tú eres el Dios que hizo los cielos, la tierra? Cuando tú ves que el Dios que hizo los cielos y la tierra te va a suplir, no vas a dudar. Tú eres el Dios todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Santo de Israel. Dice que Abraham fortalecía su fe dándole gloria a Dios. Nunca dejemos de darle gloria a Dios para que nuestra fe no se debilite. Dice, plenamente convencido. ¿Qué tenemos que hacer? Convencernos como Abraham. Plenamente Abraham estaba convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Tenemos que convencernos como Abraham, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Tú y yo tenemos que convencernos plenamente de que todo lo que Dios nos ha prometido nos los va a cumplir. Eso es fe. Dice, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Poderoso. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, dice que es por fe. Todo lo que lo que Abraham, logró, fue por la fe puesta en Dios. Y dice que ahora nosotros, solamente a él, a nosotros también, se nos fue dada esta promesa. Ya no por Abraham, aunque es el ejemplo de fe, ya no es por Abraham. Dice que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Termino diciéndole esto poderoso, que ahora nuestra fe no solamente está puesta porque Abraham creyó, es el ejemplo de fe, es el padre de la fe, gloria a Dios porque él creyó, pero ahora nos toca creer a ti y a mí.
Gloria a Dios, Abraham poderoso, wow, Dios le dio un hijo, siendo ya de edad, de casi 100 años, la mujer estéril, se le había pasado la costumbre de las mujeres, wow, tremendo hombre de fe. Gloria a Dios, pero ahora te toca a ti y a mí creer. ¿En qué? En Dios, en sus promesas, en el sacrificio de Jesús, sabiendo que el sacrificio de Jesús fue para suplir todas nuestras necesidades y sobre todo para salvarnos. Así es que, ¿en qué mejor poner nuestra fe? En nuestro amado Dios y nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que es por fe, no por ley. Que Dios te bendiga.